escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Bueno, seguimos con las limitaciones físicas. Lamentablemente hoy había muchas ruedas de prensa, no pude asistir presencialmente a ninguna, pero me conecté con los colegas que estuvieron allí. Nos unimos con la transmisión de TN24 y alarmante todos los efectos y secuelas que dejó el paro criminal con los contagios del COVID-19. Miremos las cifras. Casos y 158.928 casos activos. El 15 de junio, los nuevos casos reportados fueron 24.452 para un total de casos activos de 153.991. Los últimos días han sido particularmente críticos en número de decesos, los peores registrados desde el inicio de la pandemia. El 11 de junio hubo 569 muertes reportadas. El 12 de junio, 577 fallecimientos. El 13 de junio, la cifra registrada llegó a 586. Al día siguiente, 588 fallecidos. Y el 15 de junio, el reporte de muertes fue de 599. La situación del primer día de protestas frente a las cifras del 15 de junio, diarias y acumuladas, ¿qué nos muestra? Para el 28 de abril, el primer día de protestas, el reporte de contagios al día era de 19.745. Para el día 15 de junio, 49 de las protestas eran 24.452. Para el 28 de abril, los casos positivos acumulados eran de 2.824.626, mientras que para el 15 de junio era de 3.802.052 personas. Para el 28 de abril, primer día de protestas, el reporte de fallecidos al día era de 490, mientras que para el 15 de junio, día 49 de las protestas, fueron 599. El total de fallecimientos para el 28 de abril fueron 72.725, mientras que para el 15 de junio, 96.965. Hemos tenido un segundo pico dentro del tercer pico, que se ha traducido en una espiral de muerte y una espiral de contagio que ha afectado miles de colombianos. El nuevo pico dentro del tercer pico que registra la pandemia del COVID-19 en Colombia genera una afectación muy alta, especialmente en Bogotá, ciudad de mayor población en el país, pero también en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Estas ciudades figuran entre las que mayor concentración y afectaciones por aglomeraciones en las protestas han tenido. Bogotá reportó 7.571 casos nuevos el 15 de junio. Tiene un acumulado de 1.104.052 casos confirmados y suma un total de 21.123 fallecidos. La ocupación de unidades de cuidado intensivo en la ciudad llegó al 97.1%. Cali reportó 741 casos nuevos el 15 de junio, tiene un acumulado de 202.354 casos confirmados y suma un total de 5.411 fallecidos, mientras que la ocupación de UCI llega al 98,7%. Y para analizar la situación que enfrenta Colombia en términos epidemiológicos como consecuencia del COVID-19 y el efecto directo que han tenido las manifestaciones del 28 de abril y de las semanas posteriores en el número de muertes y contagios, saludamos a esta hora al doctor Carlos Álvarez. Él es un reconocido epidemiólogo colombiano. Lo hemos invitado porque él es el coordinador nacional de estudios sobre COVID-19 de la Organización Mundial para la Salud en Colombia. Doctor Álvarez, buenas noches. Muy buenas noches, Jefferson.
Doctor Álvarez, quisiera que entráramos a hablar sobre ese tema de manera muy concreta y precisa. Desde su análisis, investigación y estudio, ¿a qué responde esta situación tan grave de contagios y muertes que registra Colombia como consecuencia del COVID-19 en este momento? Pues mire, Jefferson, podemos decir que son 4 grandes variables que pueden incidir directamente en lo que estamos viendo. La primera son propias del virus, y es las características de este virus que han venido cambiando, es decir, tenemos nuevas variantes que están circulando en el país, de las cuales algunas de ellas, las que conocemos como las variantes gamma, la que antes que era conocida como la brasilera, o la variante alfa, que era conocida como británica, que se han encontrado en el país. Sabemos que se transmiten con mayor facilidad. Es decir, al comienzo de la pandemia podíamos decir que una persona contagiada hipotéticamente transmitía a 2 a 3 personas. Con estas variantes, puede infectar entre 4 a 5 personas. Esa es una de las razones. La segunda es teniendo en cuenta las condiciones climáticas en las que nos encontramos, de temperatura, humedad y época de lluvias, que también facilitan la transmisión, especialmente en el altiplano cultivo-yacense. La tercera es el número que todavía hay importante de personas susceptibles, es decir, personas que no se han infectado, o es decir, no están recuperadas ni tampoco se han vacunado, que permite tener una población que son susceptibles, como acabo de decir, para ser afectados por el virus. Y probablemente la última y más importante es el cambio en el comportamiento de interacción humana. Todo aquello que lleve o que conlleve mejor a una mayor intercambio entre seres humanos y que hemos tratado de mitigar con las medidas de autocuidado, pues definitivamente en estos últimos días hemos visto pues mayor pérdida en esa observancia, o es decir, a ese seguimiento al cumplimiento de estas medidas de autocuidado, tanto de forma individual como de forma grupal. Y si sumamos estas 4 variables, pues definitivamente vemos que esto conlleva a un incremento de casos, y desafortunadamente un porcentaje de los casos terminan hospitalizados, y también un porcentaje termina desafortunadamente falleciendo. Doctor Álvarez, lo que experimenta Colombia en este momento es una tercera ola que se ha convertido en una meseta que no da tregua, porque el número de muertes diarias pues no baja de 500 personas que pierden la vida. La última cifra del pasado martes indicó que 599 personas en Colombia perdieron la vida como consecuencia del COVID-19. Según las proyecciones y los modelos que ustedes manejan, ¿hasta cuándo se va a extender esta situación tan grave? Mira, uno puede hacer modelos matemáticos, pero justamente los modelos matemáticos es para tratar de que no se cumplan y poder intervenirlos. Y aquí creo que es importante un llamado a todos los ciudadanos en Colombia, porque definitivamente, si nosotros no hacemos nada, incluso seguimos disminuyendo la observancia a estas medidas de autocuidado, lo que puede hacer es que este pico se vaya prolongando. Porque las variantes del virus siguen ahí, probablemente las condiciones climáticas van a mejorar, también el programa de vacunación va avanzando, pero el otro variable que hace que suba o baje o se mantenga en una meseta alta esa curva epidémica de casos y de muertes, pues es nuestro comportamiento. Si empezamos a mejorar, a mantener una mejor observancia a estas medidas de autocuidado, protocolos de bioseguridad, pues lo que esperamos es que esto empiece a incidir, y lo que hagamos hoy sea reflejado en 2 semanas. Entonces uno esperaría que en las siguientes 2 semanas probablemente sigamos parecidos, y probablemente si realmente hay un compromiso de todos, pues esto empiece a haber una disminución en la 3ª o 4ª semana. Pero esto no es mágico, Jefferson. Esto depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. Y definitivamente uno cree que mi autocuidado no ayuda. Definitivamente sí ayuda. Y la sumatoria de los autocuidados y de este seguimiento a estas normas de bioseguridad es lo que al final hace que podamos ver un aumento o una disminución de esa curva epidémica. Las cifras de muertos del pasado martes indican que, por ejemplo, en Bogotá murieron 178 personas, en Antioquia 61, en Cundinamarca 58 personas, en el Valle 53, en el Valle del Cauca, y en Santander 35. Fueron los lugares del país donde mayor cantidad de fallecidos hubo como consecuencia del COVID-19. Me llama la atención, doctor Álvarez, que precisamente en estas ciudades y en estos departamentos
es donde mayor cantidad de aglomeraciones se han presentado como consecuencia de esos llamados a las protestas que ha vivido Colombia desde hace ya 50 días, desde el pasado 28 de abril. ¿A usted le cabe alguna duda de esa relación directa que hay en este hipercontagio con las aglomeraciones que generaron las manifestaciones? No, como lo comentaba en el comienzo, definitivamente esta mayor aglomeración o las aglomeraciones, que es más intercambio entre los seres humanos, pues definitivamente entre más más estemos juntos y adicionalmente no estemos con tapabocas adecuadamente, pues definitivamente eso se refleja en el número de contagios y en la siguiente semana o 2 semanas después, y en las muertes 3 semanas después. Es decir, lo que estamos viendo en este momento pues es el reflejo de lo que en muertes, de lo que pasó hace 3 o 4 semanas. Pues definitivamente, si pensamos nosotros que al salir, así seamos o personas que sean jóvenes, consideran que no se van a contagiar o que si se contagian no se complican, pues desafortunadamente no es así. Desafortunadamente tienen menos riesgo de complicarse. Probablemente el riesgo de contagio entre una persona joven y una persona mayor es exactamente igual, pero el riesgo de que una persona joven se contagie y termine en cuidado intensivo es menor. Pero cuando tenemos muchas personas jóvenes que se contagian, pues probablemente una proporción de ellas van a llegar a cuidado intensivo y fallecer, como desafortunadamente lo estamos viendo en este momento, en que en las unidades de cuidado intensivo las personas vacunadas no están llegando, pero las personas más jóvenes están llegando. Y algunas veces uno puede no enfermarse, pero uno contagia a otras personas de su núcleo familiar que sí pueden ser afectados por la COVID-19. Doctor Álvarez, hablemos de ese otro factor que usted acaba de plantear y es el colapso del sistema hospitalario en Colombia. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Han muerto personas como consecuencia de la falta de una unidad de cuidado intensivo? Bueno, yo creo que hay un punto importante que tenemos que resaltar. Lo primero es recordar que Colombia creció un número de camas de cuidado intensivo de manera impresionante. Realmente Colombia pasó de 5.300 camas a mal contadas 14 o 15.000 camas de cuidado intensivo. Pero el problema es que la solución no son las camas, únicamente las camas de cuidado intensivo. Recordemos que las personas que llegan a una unidad de cuidado intensivo en este momento, en Colombia o en el mundo, tienen una mortalidad entre el 30, 40 o 50%. ¿Esto en castellano qué significa? Que 1 de cada 3 personas que llegan a las unidades de cuidado intensivo fallece. Si en este momento, en el caso de Bogotá, por ejemplo, que tiene 2.200 camas de cuidado intensivo, 2.300, pues probablemente si están ocupadas por COVID, pues en la tercera parte de estas personas van a fallecer en los siguientes 10 o 15 días. Eso hace que el número de muertos va a seguir manteniéndose en las siguientes 2 semanas. Ahora bien, probablemente más que la falta de la misma cama de cuidado intensivo, lo que se pierde es la oportunidad de la asignación de camas de cuidado intensivo. Si normalmente sin pandemia puede ser que una persona que requiera una cama de cuidado intensivo puede demorarse 2, 3, 4 o 6 horas, puede ser que en este momento ese tiempo se alargue y una persona que requiera la cama de cuidado intensivo al final se le asigna, pero puede durar un tiempo más en esa asignación de la cama de cuidado intensivo, y ese tiempo pues también desafortunadamente puede contribuir a un desenlace fatal. Por lo tanto, lo importante es evitar llegar a las camas de cuidado intensivo, y ahí insisto en el trabajo fuerte de la prevención. Doctor Álvarez, antes de pasar a hablar del Plan Nacional de Vacunación, que es otro de los temas necesarios en este momento en Colombia y que deben ser analizados porque ese plan también ha venido avanzando y también ha tenido una serie de cambios en las últimas horas. Quisiera que habláramos de la ciudad de Bogotá, una de las... Álvarez, ¿por qué cree usted que la ciudad de Bogotá ha sido especialmente afectada y qué riesgos representa este hipercontagio? Porque hay quienes aseguran que si el Plan Nacional de Vacunación está avanzando, ¿por qué la ciudad de Bogotá aún presenta estos índices de positividad tan altos? Sí, este es un muy buen indicador de qué tanto está circulando el virus en nuestro medio, o en una determinada ciudad o municipio.
tener el 40% es una circulación alta, es decir, como usted lo dice, 1 de cada 2 personas que le hacen la prueba de COVID sale positiva. Y esto pues nos refleja que esta alta circulación hace que la posibilidad de que una persona, estando en Bogotá o salga a la calle en Bogotá y esté cerca de otras personas, pues se puede contagiar. Y eso es lo que explica en parte ese indicador. Ahora bien, ¿por qué Bogotá? Bogotá porque es una ciudad que, como decía al comienzo, es una ciudad que está en el altiplano subyacente y al tener en este momento una época de lluvias, también esto cambia el comportamiento, facilita la transmisión. No es que el virus se vaya por el agua, ni mucho menos, pero sí cambia el comportamiento de las personas, estamos mucho más tiempo cerca, más todas las aglomeraciones que se han generado en los últimos días, por la razón que sea, pues también facilita esa transmisión. Y adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que la misma tamaño de la ciudad, la misma densidad poblacional, pues hace que haya mayor número de casos. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo un índice de positividad en un municipio de 100.000 habitantes a ese mismo índice en una ciudad que tiene 7, 8 millones de habitantes. Entonces, entre más personas haya, pues mayor posibilidad de encontrar personas susceptibles y por lo tanto quede reflejado en el número de casos tanto contagiados como de personas que requieren hospitalización. Este martes Colombia entró a la etapa 4, la primera de la última fase del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, donde serán inmunizadas 18.335.083 personas. En esta etapa, los 7.901.004 colombianos priorizados corresponden a la población de 40 a 49 años, privados de la libertad, habitantes de calle, personal aeronáutico y de primera línea en la gestión del riesgo, entre otros. En la mitad del camino hacia la inmunidad colectiva, donde en este momento estamos, el país enfrenta el más lamentable escenario epidemiológico por la pandemia, con un factor que inevitablemente preocupa. Durante la última semana, 577 muertes se han registrado en promedio al día. En ese mismo lapso, 201.878 dosis de la vacuna anti-COVID se aplicaron diariamente y 63.573 segundas dosis fueron suministradas en promedio al día. La semana inmediatamente anterior, el promedio de muertes fue de 518. 227.834 vacunas se aplicaron en promedio al día y 31.528 correspondieron a segundas dosis. Esto indica que en la semana más mortal del virus, el ritmo de la vacunación ha descendido. ¿Pero por qué? Según información del Ministerio de Salud y de los mismos ciudadanos, varias causas como obstáculos para priorizarse en el portal Mi Vacuna y la falta de interés de mayores de 50 años y más estarían frenando el programa de inmunización. A esto se le suma un avance lento en la aplicación de segundas dosis. El gobierno colombiano manifestó su preocupación frente a este panorama. En total, en el país, 3.980.118 personas han completado su esquema de vacunación, lo que representa el 10.95% de la meta de inmunización. Asimismo, queremos reforzar la búsqueda, la demanda inducida de aquellas personas que no se han colocado la segunda dosis de los grupos poblacionales que ya hemos vacunado. Tenemos un rezago importante en ese sentido y necesitamos la inmunidad completa de todas estas personas. Lo cierto por ahora, y no menos importante, es que el país cuenta con dosis para aplicar. Este miércoles justamente arribó al país un lote de 538.200 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer a través de negociación directa, sumando 19.046.984 dosis totales que han llegado al territorio. Sobre esta última vacuna, las autoridades sanitarias anunciaron que la segunda dosis de Pfizer se aplicará desde esta etapa 4 a las 12 semanas de haberse puesto la primera. Las personas que ya recibieron la primera dosis del biológico en etapas anteriores recibirán su segunda aplicación como estaba estipulado antes, es decir, a los 21 días. Esto nos permitirá ampliar de manera extensa la capacidad de vacunación en esta población más joven, dados también los muy buenos indicadores que ha mostrado la evidencia científica en términos de protección de la vacuna Pfizer con una única dosis. En este momento, cuando Colombia atraviesa una larga y sostenida tercera ola de contagios y muertes, han sido aplicadas 13.390.951 dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo que representa el 69,6% de las dosis entregadas en los territorios, que superan las 18 millones.
Doctor Álvarez, ya lo veíamos en este informe de Paula Sabogal, en el que quedaba clara esa última decisión que tomó el gobierno nacional de cambiar el intervalo de aplicación de la vacuna de Pfizer. Esa vacuna ya no será aplicada a los 21 días, es decir, la segunda dosis ya no será aplicada 3 semanas después, sino la decisión que ha tomado el gobierno es aumentar ese intervalo a 12 semanas. ¿Por qué cree usted que el gobierno nacional toma esa decisión en este momento? Es una decisión basada en una recomendación que hicimos desde la Sociedad Colombiana de Infectología y con otras 50 sociedades científicas que conforman un grupo de consenso en el que se ha venido trabajando y actualizando la información relacionada con la vacuna. Básicamente esta recomendación que se ha hecho al gobierno es justamente teniendo en cuenta lo que implica la protección con una dosis de la vacuna para un grupo mayor de la población en un momento de pandemia o de epidemia en el que se está en este momento Colombia, versus lo que implica vacunar con 2 dosis a un grupo más reducido de población. Esto hace que desde el punto de vista de salud pública, definitivamente tomar esta estrategia logra una mayor reducción en el número de casos y especialmente en el número de personas que puedan fallecer por COVID-19. ¿No le preocupa a usted, doctor Álvarez, que muchas personas que reciban esa primera dosis quizás se relajen en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y terminen contagiándose, teniendo en cuenta que el intervalo va a ser mucho más amplio? Aquí tenemos que tener siempre sopesar los riesgos y los beneficios de cada una de las decisiones. Me parece que acá, al tomar la decisión del gobierno de vacunar con o prolongar mejor este intervalo de la vacuna de Pfizer a personas menores de 50 años que definitivamente tienen menos riesgo. Ojo, hay que decir que no es que no tengan riesgo, tienen menos riesgo que los mayores de 50 o mayores de 60 años. Es un punto importante. Y lo segundo, sí tenemos que trabajar entre todos, incluyendo los medios de comunicación, en la importancia de no olvidar los esquemas completos. No estamos protegidos hasta que no tengamos un esquema completo de vacunación. Y aquí nos está diciendo que no se aplique una segunda dosis, sino que se prolonga ese espacio de tiempo, y efectivamente estoy de acuerdo con usted, Jefferson, y que eso puede tener algún impacto en que la persona o se relaje o al final se le olvide colocarse la segunda dosis. Y eso es lo que no podemos dejar que pase. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando fuertemente en recomendar que vacunarse con una dosis no significa que esté protegido, en el caso de la vacuna de Pfizer, sino que está parcialmente protegido y debe mantener las medidas de autocuidado hasta que llegue su segunda dosis. Revisemos otras cifras, doctor Álvarez. Del 7 al 13 de junio, en Colombia se aplicaron 201.360 dosis en promedio. Esta cifra que acabo de citar, 201.360, representa una caída del 21% con respecto a la semana inmediatamente anterior. Ahí ustedes la están viendo en pantalla, la semana del 31 de mayo al 6 de junio. En esa semana se aplicaron 255.642 dosis en promedio. ¿Por qué en el peor momento de la pandemia, cuando en la última semana han muerto en promedio 570 personas diariamente, por qué ha descendido el ritmo de la vacunación? El ministro de Salud ha dicho que hay disponibilidad de vacunas en todo el territorio nacional y estas cifras pues generan también preocupación, doctor Álvarez, porque si hay vacunas y la gente no está asistiendo a vacunarse, habría que preguntarse por qué razón no lo están haciendo. ¿Qué análisis hace usted de estas cifras que acabo de plantearle? Son preocupantes porque en este sentido una de las limitaciones que teníamos en el programa de vacunación de Colombia y de América Latina en general es la disponibilidad de vacunas. Y pues Colombia ha hecho un esfuerzo grande en poder obtener acceso a esas vacunas, pero una vez estén las vacunas, pues les corresponde ya a los entes territoriales, los departamentos y a las aseguradoras poder administrar dichas vacunas. Aquí creo que hay un fenómeno en que todavía la parte de la logística para algunos municipios puede tener alguna dificultad y adicionalmente pues está un punto que empieza a preocupar con lo que usted nos cuenta y que lo conocemos, es la posibilidad de que hay gente que no se quiera vacunar, ¿no?
que esté tomando decisión de no vacunarse a pesar de lo que está viendo. Es decir, pareciera como ilógico que viendo un número importante de casos de personas que fallecen y que la vacuna ha demostrado que es segura y adicionalmente que lo protege, haya personas que no hayan decidido vacunar. Yo creo que aquí nos toca trabajar fuertemente en evaluar esas percepciones que tienen algunas poblaciones, porque efectivamente aquí cuando nos vacunamos, como decía hace un rato, no solamente estoy protegiéndome yo, sino a los que están cerca o las que convivo o los de mis seres queridos. Entonces yo creo que acá hay que empezar a entender qué razones hay alrededor de por qué no me quiera vacunar cuando tengo la vacuna. Entonces creo que el éxito de los programas de vacunación dependen de 3 pilares, Jefferson. Uno, que el gobierno nacional ponga la disponibilidad de las vacunas en cada uno de los municipios. 2, que los municipios hagan la logística con las aseguradoras para llegar a toda la población. Y 3, que los ciudadanos tomemos la decisión de vacunarlos y rápidamente. En Colombia se están aplicando 3 vacunas. La vacuna de AstraZeneca, se está aplicando la vacuna china de Sinovac y la vacuna de Pfizer. Estas 3 vacunas requieren 2 dosis. Hay una gran pregunta que siempre surge cuando hacemos estos programas, doctor Álvarez, y es un interrogante que tienen nuestros televidentes. ¿La primera dosis de cualquiera de estas 3 vacunas garantiza la inmunidad frente al virus? ¿Garantiza algún tipo de protección? Garantiza algún tipo de protección, pero no completa. Entonces, justamente para lograr esa protección completa hay que cumplir el esquema de vacunación. Es como si usted coloca la carne en el asador. Si usted la deja 1 minuto, es posible que alcance a tener algo de cocción, pero si la deja 3 minutos, es posible que quede mejor cocinada. Entonces, yo creo que acá lo mismo con las vacunas. Si usted coloca una dosis de vacuna, algo le protegerá, pero no completamente. Y aquí, pues, lo importante es tratar de optimizar la máxima de respuesta de las vacunas. Y los esquemas que están recomendados son los esquemas en los cuales se encuentra la mejor eficacia, es decir, la mayor protección. Entonces, pues hay que cumplir los esquemas porque si no terminamos teniendo una protección a medida. Doctor Carlos Álvarez, como siempre es un gusto contar con usted aquí en el programa La Noche. Periódicamente estamos haciendo análisis actualizados de lo que está sucediendo con el contagio y con el número de muertes por COVID-19 en uno de los países donde con mayor impacto ha golpeado la pandemia. Estoy hablando de Colombia. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, Jefferson, y un mensaje a todos los colombianos y demás ciudadanos de la región de Latinoamérica. Importantísimo tener en cuenta que tenemos que sensibilizarnos con lo que está pasando en los casos de COVID-19, especialmente en Colombia en este momento. No esperemos que nos fallezca o tengamos un ser querido enfermo para darnos cuenta de la importancia del autocuidado y tener observancia a estas medidas de prevención. Hay que actuar de forma preventiva, justamente evitando que esto suceda. Así es, doctor Carlos Álvarez, y más en momentos en que pues ese plan nacional de vacunación avanza y sería muy triste no tener la oportunidad de recibir esa vacuna como consecuencia de un descuido en cualquiera de los protocolos de bioseguridad que ya ustedes ampliamente conocen. Vamos a marcar una pausa a comerciales y ya en unos segundos regresamos aquí a este programa La Noche. Con Manos Cucuteñas hemos venido cumpliendo el gran reto. Esas mismas manos, herencia de una cultura que ha demostrado a través de su historia ser ejemplo de raza y gallardía, sangre de indios guerreros y de inmigrantes soñadores, creando un pueblo valiente y decidido que soñó de este valle el lugar para sus familias. Ejemplo de política y forjadores de leyes, pioneros en aviación, industria y ferrovías. Enseñaron a Colombia del café y del cacao, del aprovechamiento de sus recursos minerales, del comercio y sobre todo a no dejarse vencer y reponerse ante las dificultades.
de las tomas públicas de agua, a ser de las primeras ciudades en conducir el preciado líquido por tuberías, siempre luchando por mantener a una ciudad que ha crecido por las oportunidades que brinda a propios y a extraños que encontraron en ella el cobijo negado en sus ciudades natales. En el acueducto y alcantarillado, como en muchas cosas, esa fuerza de pueblo ha permitido corregir los errores y lograr las metas, como ocurrió en el año 2006, que se dio inicio al contrato de operación de Aguas Capital, que rescató el servicio de un estado deplorable. Son 15 años de lucha, de entrega y de preparación que nos permite recibir el abrazo de agradecimiento por haber cumplido y el aliento para que sigamos por muchos años más, haciendo posible una ciudad ideal, sostenible, equitativa y orgullosa. Hoy todos los cucuteños cuentan con la posibilidad de un recurso hídrico de alta calidad, extendiendo la cobertura y continuidad del servicio a la totalidad de los habitantes, incluso aportando en este noble objetivo en aquellos sectores que se hace difícil por la ausencia de un urbanizador responsable. Son más de 364 mil millones de pesos invertidos, con los cuales hemos instalado 555 kilómetros de tubería, repotenciando nuestras plantas de producción de agua potable, acondicionando tanques de almacenamiento, unidades de bombeo y automatizando el sistema. Hemos recibido en nombre de la ciudad el aplauso del país entero en diferentes reconocimientos y premios. Hemos sido admirados por la posición amorosa con la que hemos canalizado todas las energías para cumplir nuestra misión de vida. Seguiremos esforzándonos por ser un buen ejemplo para nuestra ciudad y nuestro país, preparándonos continuamente en conocimiento y espíritu, convencidos que nuestro mejor premio será la satisfacción del deber cumplido y sentir que hemos formado un equipo con el pueblo que será grande entre los grandes, como lo ha sido siempre a través de nuestra historia. ¿Inscrito en nuestra Guaca Millonaria? ¿Al día en el pago de tu factura? ¿Ganas de ganarte 3 millones de pesos? Entonces conéctate este viernes a las 7 de la noche por nuestro Facebook Live. Disfruta de nuestra velada cultural y mente positiva, porque el ganador de este viernes en nuestros sorteos millonarios puede ser tú. Aguas Capital Cúcuta. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo, donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más!
Este Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes de medicina preventiva. Con Manos Cucuteñas hemos venido cumpliendo el gran reto. Esas mismas manos, herencia de una cultura que ha demostrado a través de su historia ser ejemplo de raza y gallardía, sangre de indios guerreros y de inmigrantes soñadores, creando un pueblo valiente y decidido que soñó de este valle el lugar para sus familias. Ejemplo de política y forjadores de leyes, pioneros en aviación, industria y ferrovías. Enseñaron a Colombia del café y del cacao, del aprovechamiento de sus recursos minerales, del comercio y sobre todo a no dejarse vencer y reponerse ante las dificultades. De las tomas públicas de agua, a ser de las primeras ciudades en conducir el preciado líquido por tuberías, siempre luchando por mantener a una ciudad que ha crecido por las oportunidades que brinda a propios y a extraños, que encontraron en ella el cobijo negado en sus ciudades natales. En el acueducto y alcantarillado, como en muchas cosas, esa fuerza de pueblo ha permitido corregir los errores y lograr las metas, como ocurrió en el año 2006, que se dio inicio al contrato de operación de Aguas Capital, que rescató el servicio de un estado deplorable. Son 15 años de lucha, de entrega y de preparación que nos permite recibir el abrazo de agradecimiento por haber cumplido y el aliento para que sigamos por muchos años más, haciendo posible una ciudad ideal, sostenible, equitativa y orgullosa. Hoy todos los cucuteños cuentan con la posibilidad de un recurso hídrico de alta calidad, extendiendo la cobertura y continuidad del servicio a la totalidad de los habitantes, incluso aportando en este noble objetivo en aquellos sectores que se hace difícil por la ausencia de un urbanizador responsable. Son más de 360. En este programa La Noche saludamos a esta hora a Gina Tambini. Ella es la representante en Colombia para la Organización Panamericana de la Salud y también para la Organización Mundial de la Salud. Doctora Tambini, buenas noches. Un cordial saludo, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Periódicamente actualizamos con las principales autoridades en salud en Colombia lo que está sucediendo específicamente en la lucha contra esta pandemia de COVID-19. Antes de hablar de varios puntos que quisiera hoy ahondar con usted, quisiera preguntarle sobre la lectura que en este momento hacen desde la Organización Mundial para la Salud de lo que está sucediendo en Colombia. Tenemos un tercer pico que se ha venido extendiendo en el tiempo, una meseta de contagios, de alto número de contagios y alto número de muertes que no da tregua. En la última semana estamos hablando de 570 muertes en promedio en los últimos 5 días en Colombia como consecuencia del COVID-19. ¿Qué lectura hace usted, doctora Tambini, de esta situación? Como bien lo dice usted, Jefferson, estamos en el tercer pico que se ha expandido en las últimas semanas y estamos ya, al observar la curva epidemiológica, se ve que es una meseta. Un incremento de números de casos en las últimas 24 horas y lamentablemente también ese incremento en el número de fallecimientos que ha alcanzado cifras mayores al segundo pico y al primer pico. Recordemos que este es un virus, este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, se transmite de persona a persona. Le gusta esos lugares donde hay aglomeraciones, donde no hay una buena ventilación, donde las personas están muy cerca y que no están con las medidas de protección personal, la mascarilla, y el hecho del contacto cercano hace que haya una mayor transmisión. Es por eso de que tenemos un incremento de casos, ya que ha habido un aumento en la movilización de las personas que han estado fuera y han estado expuestas a una mayor transmisión del virus.
Doctora Gina, de distintos ángulos de opinión, hubo muchas advertencias desde el pasado 28 de abril, desde hace 50 días, que fue la fecha en la cual comenzaron estas movilizaciones en Colombia. Ninguno de estos llamados fue escuchado por aquellas personas que pues tenían el derecho legítimo y constitucional a protestar de manera pacífica en las calles, pero pues acá había otro problema y era que estábamos entrando en el tercer pico o en la tercera ola de la pandemia. Hoy estamos viviendo los efectos de esas movilizaciones. ¿Usted qué piensa de que haya sucedido esto en Colombia? Ya sabíamos que las movilizaciones eran un peligro y pese a ello continuaron realizándose y esas aglomeraciones hoy generan dolor, tienen sumida en la tragedia a un grupo de personas que han tenido que enterrar a sus seres más queridos. La última cifra del pasado martes indicaba que en Colombia murieron 599 personas. ¿Qué piensa usted de lo que ha sucedido en Colombia? ¿Qué reflexión le queda, doctora Tambini, que usted ha hecho un seguimiento completo de la pandemia desde que comenzó en Colombia el pasado mes de marzo del año 2020? Jefferson, es muy importante ante un riesgo y que lo estamos teniendo concretamente en este momento, que es una mayor transmisión de este coronavirus, el SARS-CoV-2, es qué tenemos que hacer, qué medidas tenemos que hacer. Yo creo que lo importante ahora y la reflexión está en eso. Estamos viendo que la transmisión está muy alta, el número de reproductivo efectivo, que es un indicador estratégico que indica la capacidad de transmisión del virus, está más de 1, o sea que sigue esa capacidad alta de transmisión de este SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener esas medidas de protección personal, el buen uso del tapabocas, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento de 1 a 2 metros, el no estar en esas aglomeraciones, porque ahí tenemos un mayor riesgo de poder adquirir esta enfermedad. Y sobre todo ahora que el plan de vacunación contra la COVID-19 está avanzando en Colombia, tenemos que aprovechar toda oportunidad en la cual se abran estos momentos para poder acudir a los sitios de vacunación, hay que hacerlo. Hemos escuchado al señor ministro que ya se está abriendo la etapa 4 en esta fase 2 y que todos los mayores de 45 años deben acudir a los sitios de vacunación. Dentro de las investigaciones que realizan en la Organización Mundial para la Salud y específicamente desde la lectura que usted como experta hace de esta preocupante y grave situación epidemiológica que enfrenta Colombia, ¿hasta cuándo cree que va a estar este pico? ¿Cuándo el número de muertes generadas por estas aglomeraciones de los últimos 50 días en Colombia van a dar tregua? ¿En qué momento los contagios y los descensos van a comenzar a disminuir? Recordemos que una gran mayoría de la población en Colombia, y como está ocurriendo también en otros países de la región de las Américas, en donde hay un incremento en el número de casos, todavía somos susceptibles. Hay un gran número de habitantes que somos susceptibles de este virus, entonces que estamos propensos a poder adquirir la enfermedad. En este momento son reportados más de 3.600.000 casos en Colombia, con lamentablemente más de 94.000 fallecimientos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Somos una población de 50 millones de habitantes, o sea, todavía hay mucha población que está susceptible. Es por eso que es importante poder mantener las medidas de protección personal que hemos hablado y ese distanciamiento físico y acelerar lo que es la vacunación. Cuando le llegue la cita para la vacuna, hacerlo. Y ahora que se están abriendo esas oportunidades de acudir sin el agendamiento, pues hay que hacerlo también. Entonces es mucho ese trabajo entre qué hago yo como persona en términos de las medidas de protección, de evitar esas aglomeraciones, cómo también se trabaja conjuntamente con esas autoridades territoriales en términos de acelerar la vacunación y también todo ese esfuerzo en la vigilancia epidemiológica, ¿no? El seguimiento de los casos y contactos es importante para cortar esas cadenas de transmisión. Y ahí también cada uno de nosotros, si tengo fiebre o tos, que son los síntomas comunes en esta enfermedad, quedarse en casa, hacerse la prueba, si es positivo, guardar el aislamiento, dar el nombre de los contactos para que también guarden cuarentena por 14 días
y así aportar y cortar esas cadenas de transmisión. Es un trabajo de todos, como le hemos venido diciendo, esta respuesta a esta pandemia, y si queremos controlar esta circulación del SARS-CoV-2, tenemos que todos aportar. Todas nuestras acciones cuentan, todas nuestras acciones suman en la respuesta al COVID-19. ¿En qué momento vamos a comenzar en Colombia a percibir los efectos de este Plan Nacional de Vacunación? Los datos que vemos a través de las diferentes investigaciones y publicaciones que están disponibles es que hay que lograr por lo menos que el 70% de la población en el país logre la inmunidad, esa protección que nuestro sistema inmunológico nos da al poder haber tenido sea contacto con el virus o haber recibido la vacuna. Entonces, para eso necesitamos coberturas de vacunación de más del 80%, que es la meta que se ha trazado el Plan Nacional de Vacunación en Colombia, ¿no? Poder vacunar a más de esos 35 millones de personas este año, y con el esfuerzo de todos, con esa participación de los mismos alcaldes, gobernadores, todo el personal de salud que está tan dedicado a la vacunación, y nosotros, los ciudadanos, de poder acudir y creer que es una vacuna efectiva, que es segura, podemos lograr que logremos esa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, con la cual va a ser un paso muy importante en este control de la pandemia. Doctora Llena, vamos a recordar el último reporte de vacunación en Colombia. Según el Ministerio de Salud, hasta este momento se han aplicado 13.390.951 dosis de vacunas contra el COVID-19. Un total de 3.980.118 personas ya completaron el programa completo de vacunación. Es decir, ya recibieron las 2 dosis. Teniendo en cuenta estas cifras, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha anunciado hace pocas horas que la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en Colombia no será aplicada a las 3 semanas, sino a las 12 semanas. El intervalo se ha ampliado. Quiero conocer su opinión, doctora Tambini, frente a esta decisión, y me gustaría también que nos explicara qué beneficios le trae esta nueva medida al Plan Nacional de Vacunación. ¿Qué se puede lograr? Las vacunas contra la COVID-19 son vacunas seguras y son vacunas efectivas. La Organización Mundial de la Salud está revisando todos los estudios preclínicos y clínicos, y también ha hecho visitas a los laboratorios productores, y al indicar que se da la autorización para su uso de emergencia, tenemos que tener la certeza que es una vacuna de calidad, segura y efectiva. ¿Esto qué quiere decir? O sea, efectiva es que nos va a proteger de adquirir la enfermedad, ¿no? Previene que adquiramos la enfermedad cuando tenemos contacto con este virus. Es por eso que lo que se está buscando, y en la primera fase del Plan Nacional de Vacunación, se buscó sobre todo proteger a la población más vulnerable, ¿no? El personal de salud de primera línea, luego se siguió con el de segunda, de tercera línea, las personas mayores de 60 años, donde ocurre en los casos graves, severos, que los llevan al fallecimiento, para poder reducir esas tasas de mortalidad. Y esas etapas se han venido cumpliendo. Ya hay coberturas muy importantes en los mayores de 80 años que están mostrando que las tasas de mortalidad están muy por debajo de lo que se presentaría en el caso que no hubieran sido vacunados estos grupos de edad. Y ahora en esta fase 2, lo importante es poder también tener un impacto en términos de la transmisión. Y por eso ya se abren a los grupos de población, ya ahora en esta etapa 4, los mayores de 45 años, ¿cierto? Y bueno, y también las personas que tienen comorbilidades. Y luego se irán agregando los otros grupos de edad que ya son adultos más jóvenes, en los cuales hay una mayor transmisión. Se está viendo en este momento que el grupo que tiene mayor transmisión de esta enfermedad, de la COVID-19, sobre todo está entre los 20 y 39 años. Entonces vamos abarcando más grupos de edad, mayor población, y con esto podemos también incidir en reducir
esa capacidad de transmisión del virus. La vacuna de Pfizer, que usted directamente pregunta, el grupo científico, el grupo asesor en vacunación de la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a publicar unas nuevas recomendaciones en el que indica que sí se puede extender este intervalo entre la primera y la segunda dosis. La indicación inicial era, como usted bien lo decía, Jefferson, que era un periodo de 3 semanas, de 21 a 28 días entre primera y segunda dosis, pero ahora la recomendación es que puede extenderse hasta 12 semanas. El nivel de eficacia que logramos con la primera dosis a los 12 días es de un 89%. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cerca de de las 10 personas que se vacunen, 9 van a ser protegidas con la primera dosis a los 12 días. Y al recibir la segunda dosis, y que si le extendemos el periodo de entre dosis y dosis, esa eficacia va a aumentar. O sea, hay datos muy concretos que indican que es del 95% la eficacia con la segunda dosis. Entonces, hay una buena protección con la primera dosis a los 12 días y de haber recibido la primera dosis, y también se refuerza con la segunda, y el hecho de poder dar mayor oportunidad a mayor número de personas de ser vacunadas, estamos adquiriendo un mayor grupo de población con inmunidad, como decíamos, para llegar a esa inmunidad de rebaño. Muy clara su explicación, doctora Gina Tambini, porque sobre la aplicación de las vacunas y su nivel de efectividad también hay muchas dudas, y con estas decisiones que toma el gobierno nacional es muy importante esa pedagogía para entender los efectos de la vacuna y qué efectividad tienen frente al COVID-19. Doctora Gina Tambini, representante en Colombia para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jefferson. Siempre a la orden, y recordar a todos, utilicemos las medidas de protección, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento y no estar en aglomeraciones. Tus acciones cuentan, es muy importante. Buenos queridos, este programa compártanlo. Es muy importante que la gente tome conciencia del punto tan delicado en que estamos. Como ya saben todos, la información en Cúcuta, un carro bomba en la Brigada 30 de nuestro ejército colombiano. El ministro de Defensa llegó anoche, hizo una rueda de prensa, y esto es la información que él nos dio en esa rueda de prensa. Rechazamos y repudiamos este acto terrorista y vil que buscó atentar contra los soldados de Colombia aquí en la brigada. Hoy, a las 3:05 de la tarde, una camioneta blanca, Toyota, entró con 2 individuos, suplantando unos funcionarios públicos. A las 3:10, esta camioneta tuvo una primera explosión, la cual por supuesto afectó las instalaciones. Pero pasados 2 minutos, a las 3:12, una segunda explosión de la misma camioneta, afectando de forma grave instalaciones de esta brigada. 36 personas resultaron heridas. Hasta el momento, 3 de ellas presentaron algún nivel de gravedad. Una de ellas ya fue intervenida quirúrgicamente. De ellos, 2 son civiles que están fuera de peligro, y el resto tiene heridas leves. 29 de ellos están hoy en centros hospitalarios siendo atendidos por el sistema de salud de aquí, del departamento y de la ciudad. Rechazamos de forma vehemente este vil acto que buscó atentar contra la integridad de nuestros soldados aquí en la brigada. La hipótesis inicial es que el ELN está detrás de este acto demencial y vil, como primera hipótesis. También es materia de investigación la involucración de las disidencias de la FARC del GAO Residual 33.
Está la Fiscalía General de la Nación desarrollando, por supuesto, la investigación para determinar y judicializar a los responsables. Hay un grupo especial de la policía en materia investigativa apoyando este proceso para determinar las condiciones de modo, tiempo y lugar que permitan dar con los responsables de este hecho lamentable. Por supuesto, por instrucciones del presidente Duque, hemos venido a hacer este primer recorrido, visita a esta brigada, y él en contadas horas estará dirigiendo una reunión de seguridad aquí en la ciudad de Cúcuta. Por supuesto, es importante señalar que a nuestra fuerza pública se le respeta. Son canallas todos aquellos que buscan afectar la integridad de nuestros soldados y pagarán. Con contundencia seguiremos trabajando en coordinación con la Fiscalía y la Policía para encontrar a los responsables. Estamos con nuestros soldados, estamos firmes, nada ni nadie atemoriza a la fuerza pública colombiana. Seguiremos velando por la integridad, por la defensa de nuestros soldados y de todos los colombianos aquí en Cúcuta y en Norte de Santander. Muchas gracias. El que falló la seguridad. Bueno, queridos, como nos decía en la entrevista el ministro, al poco tiempo también llegó el presidente de la República, hicieron un consejo de seguridad en el que estuvo también el gobernador y en el que estuvo también el alcalde. En la información que transmitimos esta mañana les contábamos, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, que habían 12 militares del Comando Sur de los Estados Unidos. Ellos pues también fueron víctimas de todo este atentado. Escuchemos las conclusiones del Consejo de Seguridad, en el que estuvo el ministro de Defensa, el presidente, el gobernador, el alcalde, la Fiscalía también. A nuestro Ejército Nacional por este ataque cobarde, miserable, que se ha perpetrado el día de hoy contra su personal, contra las instalaciones, y también que ha buscado afectar a personal de la Fiscalía General de la Nación y también a militares que prestan asistencia y colaboración en nuestro país provenientes de los Estados Unidos. Quiero expresarle mi solidaridad a las familias de nuestros soldados que han resultado heridos en este ataque cobarde y miserable, terrorista, y expresarle también mis deseos a 3 de nuestros hombres que han estado gravemente heridos para que superen estas lesiones. Quiero también expresar con claridad que este es un acto demencial. El terrorismo es el arma del cobarde. Y tenemos en este momento 2 hipótesis que se están trabajando, una asociada con el Gahor 33 y otra asociada con el ELN. Y quiero entonces transmitir las siguientes medidas y acciones de carácter particular frente a este hecho, y también las que se van a desarrollar en la ciudad de Cúcuta, su área metropolitana y el departamento de Norte de Santander. En primer lugar, se ha dispuesto una recompensa de 500 millones de pesos para dar con los autores materiales e intelectuales de este acto. Segundo, se crea un grupo especial de criminalística para hacer toda la investigación y la trazabilidad. Y quiero agradecer también el especial apoyo que le brinda a la Policía Nacional de nuestro país en esta investigación, el FBI de los Estados Unidos, con personal especializado. También se crea una burbuja especial para la búsqueda rápida de los responsables de este crimen. Y adicionalmente, he dado instrucciones muy claras para que esta misma noche esté acá el Inspector General del Ejército adelantando sus labores para hacer una reconstrucción detallada de todos los hechos
dentro de la instalación militar. Quiero también destacar que de carácter general en el departamento y en la ciudad de Cúcuta vamos a duplicar los puntos de control, de vigilancia, también de requisa y de monitoreo. Hoy tenemos 7 dispuestos en toda el área metropolitana y se va a llevar a 14 también en asistencia militar a nuestra policía para esa tarea. Se va a fortalecer y aumentar rápidamente la red de participación cívica para tener denuncias ciudadanas y pagos también de recompensas de información. Se va a establecer en varios municipios del departamento, particularmente en el Catatumbo, la restricción de parrillero ante fenómenos también sicariales o donde se pueda facilitar el desplazamiento de personas que estén participando en actividades criminales o de terrorismo. Se va a redoblar el plan Muralla de control fronterizo en todo el departamento de Norte de Santander en cooperación integrada de ejército y policía. Se fortalece también la asistencia militar de patrullaje conjunto en el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta y vamos también a desplegar capacidad de control de infraestructura crítica en el área metropolitana. Le he dado instrucciones muy claras al señor ministro de la Defensa y a la cúpula militar para que esta misma noche sigamos avanzando a profundidad en el restablecimiento de pieza a pieza de toda la información y que el día de mañana, temprano, estemos brindándole al pueblo colombiano una rueda de prensa con reconstrucción de estos hechos, pero también con la claridad de que vamos a encontrar a los responsables. Esperamos entonces que Colombia no solamente rechace este execrable hecho, sino que tengamos claro que el terrorismo es un enemigo de nuestro país y quienes apelan a este tipo de herramientas solamente tienen el camino de enfrentar toda la contundencia del Estado y de la justicia. Hoy le reiteramos nuestro afecto, nuestro aprecio, nuestra solidaridad a la ciudad de Cúcuta y al departamento de Norte de Santander, pero se la reiteramos también a los héroes de Colombia, a los soldados y policías que todos los días dan su vida por nuestro país. Hoy nos unimos en esta voz de respaldo y que quede claro que vamos a ir tras los responsables y todas las acciones de carácter ofensivo contra el terrorismo en nuestro país se van a redoblar y se van a acelerar. Muchísimas gracias. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una incoherencia. Sí, les hablo de las críticas que se levantaron en la centroizquierda y en la izquierda, producto del decreto de asistencia militar emitido el pasado 28 de mayo por el presidente de la República, Iván Duque, con el objetivo de levantar sí o sí los bloqueos en todo el territorio, producto del desgastado paro nacional. Así dice el decreto. Artículo primero. Medidas para la conservación y el restablecimiento del orden público. Ordenar a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, para que en el marco de sus funciones constitucionales y legales adopten las siguientes medidas. Coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. Al respecto, el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dijo en su columna en el periódico El Tiempo que
Sobre los bloqueos va quedando claro, además, a qué verdaderos intereses obedecen. No creo que sea casual que estos estén hoy concentrados en los departamentos del Huila, Cauca y Putumayo, ni que tengan como objetivo impedir la erradicación manual de cultivos ilícitos, la no realización de operaciones aéreas y la desmilitarización de las zonas. Es evidente la presencia del narcotráfico en la organización y el financiamiento de estos bloqueos, cuyo punto emblemático es precisamente el de Altamira, en Huila. Lo cierto es que hasta el momento el gobierno ya logró desbloquear 1.000 puntos en el territorio nacional. Pero las incoherencias que provienen de la centroizquierda fueron también duramente criticadas también en una columna en el periódico El Tiempo por parte del exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Causa perplejidad que haya quienes expongan argumentos cual raulas para atacar la asistencia militar justo en el momento en que se hace inaplazable que los colombianos recuperen sus derechos y la libertad. La tutela de Iván Cepeda no sorprende, son los mismos de siempre, en lo de siempre, con los de siempre, pero es inexplicable que la arremetida también provenga de quienes se denominan de centro. A sus racionamientos les dan apariencia jurídica, pero lo que realmente buscan es perpetuar el caos. Les gana la pasión política sobre el sentido de país. El exfiscal criticó fuertemente a Juan Fernando Cristo, el exministro del Interior de Juan Manuel Santos, y que hoy parece indicar es el jefe de debate de la campaña presidencial de Sergio Fajardo. Esto dijo Cristo en su cuenta de Twitter. Anoche el gobierno decretó la conmoción interior, solo cambió su nombre por asistencia militar para evitar el control de constitucionalidad de la Corte y el daño internacional al país, que ya es irreparable. No se les puede desconocer que son expertos para cambiar nombres. Pues resulta que Cristo, el que hoy promueve que ahora sí va a ser la renovación política desde la coalición de la esperanza, fue el ministro que firmó en su momento la ley 1801 de 2016, en la cual se fundamenta el decreto de asistencia militar del presidente Iván Duque. Ay, en la centroizquierda y en la izquierda, que tienen esa manía de aplicar la ley del embudo, lo ancho para mí y lo angosto para los demás. Otra a la que criticó el exfiscal en su columna fue a la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, una de las principales ayumberas desde el Partido Verde de la candidatura de Sergio Fajardo. Así dijo el exfiscal Martínez. La representante verde también glosó el decreto en cuestión, dizque por violatorio de la autonomía territorial, cuando cualquier ciudadano sabe que en materia de orden público los actos y órdenes del presidente prevalecen sobre los de las autoridades locales. En el caso de Goebertus, será por coherencia que se haya aplicado con juicio a las negociaciones desde La Habana y ahora se juegue con fanatismo al triunfo de la revuelta, y sentenció Martínez. Lo que sí queda claro es que estos personajes forman parte de una misma coalición, la de la desesperanza. Aquí en El Control estuvimos indagando, ya que no adivinan quién fue una de las parlamentarias coautoras y ponentes de la ley que firmó Cristo. Nada más ni nada menos que la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¿Qué dirá Juanita Goebertus? Acá les presentamos la rúbrica en la Gaceta del Congreso de septiembre de 2014 de la entonces senadora Claudia López. Sin embargo, la semana pasada la alcaldesa de Bogotá se le llenaba la boca diciendo que no hay militarización en el sentido de que yo nunca autorizaré ni que tanques ni que soldados estén saliendo a patrullar calles y a enfrentar protesta, porque eso termina mal. Lo dicho, si lo hago yo es bueno, si lo hacen otros, no. Y así, y a las patadas, y a punta de leguleyadas y inventar teorías, la centroizquierda quiere tomar ventaja en medio del caos y la polarización que vive el país. A los políticos como Cristo, Goebertus y la misma Claudia López, poco o nada les importa lo que le suceda al ciudadano de pie, que ha perdido su trabajo, su negocio y que tiene a los niños en casa sin estudiar por cuenta de la crueldad de FECODE. El Comité del Paro, de todas maneras, anunció una gran movilización nacional para mañana, incluida, dizque, la toma de Bogotá. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva, viva, viva! ¿Usted va a segundo, senador? ¡Viva el paro nacional! Mientras en el mundo los contagios empiezan a disminuir por cuenta del COVID, en Colombia aumentan por cuenta de las aglomeraciones. Pero ahí sí, nadie dice nada.
La izquierda quiere doblegar la historia, arrodillar el Estado de Derecho, parar el país, bloquearlo, acabar con la estabilidad económica y un largo etcétera. Solo para llegar al poder, nombrar a los amigos en puestos y llenarlos de contratos. Y eso sí es desesperanza. ¿A qué vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿A darle la razón a la extrema izquierda, al Comité del Paro y a los de los bloqueos? Colombia no es una dictadura como Nicaragua, Venezuela o Cuba. Esto es una democracia, con instituciones débiles, pero democracia. ¿Que la fiscalía es lenta? Demasiado. ¿Que no tiene credibilidad, sobre todo entre la izquierda? Por supuesto, seguro que no. Pero ya va siendo hora que Colombia resuelva sus propios problemas. No puede estar siempre esperando que alguien de fuera venga a solucionarlos. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco tiene credibilidad entre muchísimos colombianos. Piensan que no va a hacer un informe objetivo, que son sesgados. Su actual secretaria ejecutiva, Tania Renaud, fue directora de Amnistía Internacional en México y todos sabemos de qué pie coge Amnistía Internacional. Y a esa señora le parecen los bloqueos estupendos. A ella no le importa que los que se han hecho dueños de esas barricadas amenacen a los que pretenden defender sus derechos al trabajo y a la movilidad. A ella no le importa que utilicen la violencia para imponer su criterio. Y por supuesto le vale 5 si los bloqueos están arruinando a media Colombia. Eso no es de su competencia. Otro problema es que el informe que haga el Comité Interamericano de Derechos Humanos, cuando termine su visita, las recomendaciones son vinculantes por sentencia de la Corte Constitucional, como pasó con la Procuraduría, que ya no puede suspender a los gobernantes corruptos que sean de elección popular. Entonces puede perfectamente decidir que hay que desmontar el SMART y habrá que cumplirlo. Volviendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora resulta que en solo 3 días de reuniones con Raimundo y todo el mundo, unos burócratas que viven en Washington van a ser los que decidan, los que se erijan, mejor dicho, en jueces supremos, los que por supuesto van a condenar a Duque y a la policía, y todo el país va a tener que aceptar lo que ellos decidan. Así, Colombia les entrega su soberanía y que después de 200 años de independencia, la izquierda colombiana no quiere independizarse. Prefiere que sean unos de fuera los que vengan aquí a decir qué es lo que el país tiene que hacer, a resolver los problemas que los propios colombianos deberían resolver. Yo todavía no ponga la foto de las TIC. Bueno, queridos, quise poner estos 2 videos para dejarlos como una reflexión. El video de Salud Hernández y el video del control ya tienen unos días, pero quería que uniéramos esas 2 reflexiones de esos 2 videos con la situación que nos pasó en Cúcuta, con el atentado terrorista, más todos los efectos y secuelas que dejó el paro criminal, y dónde están las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. Yo quiero también hacer una reflexión al respecto, y es que ahora con el tema del COVID, pues todo el mundo se volvió médico. Llegan infinidad de WhatsApp. Bueno, de todo, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, dando cantidades de recomendaciones acerca de lo del COVID, que solamente las deben estar dando son los médicos. Ahora todos son periodistas. Y entonces se heredó lo negativo, ¿no? Porque muchas veces nosotros periodistas, en el afán de la chiva, a veces damos la información incorrecta o
damos una información que no era así. Anteriormente, pues era como más sincero este medio y decían, me equivoqué, pedían excusas y pasaban la información correcta. Ahora, como todos son periodistas, entonces todo el mundo sube a las redes un montón de información negativa, mentirosa, subversiva, peligrosa. Y lo más grave es que se hace viral que eso fue falso y no lo desmontan y lo dejan ahí. De hecho, nosotros tenemos una recopilación de una cantidad de información de esas noticias falsas. Y bueno, en la medida que mi salud se complete nuevamente y pueda hablar periodos más largos, lo vamos a estar pasando. Es algo para reflexionar. Y entonces yo hablaba, bueno, más que hablaba, escuchaba hoy a un amigo mío diciéndome, eso que tú dices, Esperanza, siempre en el programa, que ahora todos son médicos, que ahora todos son periodistas, pues debes decir que por qué no se vuelven abogados. Y yo me quedé, dije, bueno, ¿y por qué abogados? Me dice, claro, ya que todos fueron médicos y que todos fueron periodistas, ahora que todos sean abogados, que todos se junten para hacer las demandas correspondientes acerca de este paro criminal que nos ha tenido secuestrados a los colombianos, acerca de la destrucción de la economía, acerca de la violación de los derechos de los colombianos. Ahí les dejo esa reflexión también. Así como han jugado a médicos, como han jugado a periodistas, pues de pronto también pueden jugar a ser abogados, pero sobre todo a ser veedores. Aquí hay que hacerle seguimiento a la justicia. Mire, estuvo de visita hoy en Cúcuta la ministra de las TIC. Ella, en el colegio de Confanorte, fuimos invitados a través de la gobernación a una actividad, la cual tampoco pude ir porque no puedo, por razones de incapacidad no puedo asistir, pero pues sí tengo toda la información, ¿no? La doctora Karen Audín, ella es la ministra de las TIC, y en el marco de la Estrategia Nacional de Conexión Internet para la Vida de Transforma, estuvieron con todas las autoridades, también estuvo el gobernador, también estuvo el alcalde, y bueno, muchas gracias a Confanorte, que ellos siempre apoyan todo lo que pasa en la ciudad. Bueno, mis queridos, nos vemos mañana. Compartan el programa. Mire que ese análisis que nos hicieron hoy acerca de todo lo del COVID es muy importante multiplicarlo, es muy importante compartirlo, y todas esas reflexiones que hago acerca de la democracia, de los derechos y deberes de ustedes y los míos, vale la pena que los demás lo escuchen. Nos vemos mañana, los quiero, que Dios los bendiga, buena noche. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice